El emperador alienígena envió a su hija obesa como una broma cruel a la colonia minera, pero no contaba con que para este rudo mecánico, ella sería la mujer que cambiaría su vida y el destino de la galaxia. Ella fue enviada como un insulto viviente, un peón en un juego de poder galáctico para humillar a un hombre que se atrevió a desafiar a un imperio. Su llegada a aquel planeta olvidado debía ser su última humillación, el final de su existencia como princesa y el principio de su vida como una paria. Pero los ojos del hombre que la recibió no reflejaban el asco que le habían enseñado a esperar. En su mirada, ella no vio un monstruo, sino una promesa de algo que nunca se atrevió a soñar: respeto, deseo y quizás, incluso, un hogar. Lo que comenzó como un acto de desprecio estaba a punto de convertirse en la chispa de una rebelión que haría temblar las estrellas. Antes de comenzar, dale like a este video, suscríbete al canal y comenta aquí abajo desde donde lo estás viendo. En los comentarios encontrarás un enlace para hacer donaciones, lo que nos ayuda a seguir contando más historias y apoyar a mi familia. Que tu vida esté llena de bendiciones si te suscribiste al botón de abajo que dice suscribirse o suscribirme. Ahora, comencemos. El aire de Silos siempre olía a metal caliente, a ozono y al sudor de un trabajo honesto. Hax inhaló profundamente, llenando sus pulmones con el aroma que para otros sería un castigo, pero que para él era el perfume del hogar, de la libertad. Estaba de pie en la plataforma de observación de la torre de mando, con las manos apoyadas en la barandilla de acero frío, observando las entrañas de su creación. La colonia de minería de Silos no era bonita. Era una cicatriz de edificios funcionales y túneles excavados en la roca rojiza del planeta, un laberinto de hierro y luces de neón que parpadeaban bajo los dos soles anaranjados. Pero era suya. Era de su gente. Cada viga, cada cable y cada tornillo había sido puesto con el sudor y la sangre de hombres y mujeres que habían elegido esta vida dura en lugar de la opresiva y sedosa comodidad del Imperio Galáctico de Srion. Él era su líder, no por derecho de nacimiento, sino por el respeto que se había ganado con sus propias manos. Hax no era un político, era un mecánico, un ingeniero, un hombre que entendía a las máquinas y a las personas por igual, porque sabía que ambas cosas se rompían bajo demasiada presión y necesitaban un trato firme pero justo para funcionar correctamente. Su cuerpo era un mapa de esa vida, alto, musculoso, con cicatrices en los nudillos y manchas de grasa que parecían permanentes bajo sus uñas. Su rostro, endurecido por el sol y la preocupación, rara vez sonreía, pero sus ojos grises eran agudos y veían más allá de las apariencias. Vio a Lena, su segunda al mando, acercarse a él, su rostro pálido y tenso. Hax, ha llegado un comunicado del emperador Sargon. Es de máxima prioridad. Hax no se movió, sus ojos seguían fijos en un transporte de carga que se arrastraba fuera de la boca de la mina principal. Déjame adivinar, dijo con voz grave, una lija sobre metal. Quiere aumentar nuestra cuota de crisarium de nuevo. O quizás nos va a honrar con una nueva tasa impositiva por respirar su aire imperial. Lena negó con la cabeza, entregándole una tableta de datos. Es peor. Mucho peor. Es una oferta de paz. Un tratado. Hax finalmente se giró, arqueando una ceja. La incredulidad era evidente en su rostro. ¿Paz? Sargon no sabe el significado de esa palabra. Para él, la paz es solo el tiempo que necesita para recargar sus cañones. ¿Qué quiere a cambio de esta generosa oferta? Lena tragó saliva. Un matrimonio. Una alianza sellada por la sangre. Propone enviar a una novia para ti. Para unirte a la familia real y legitimar nuestra colonia bajo su protección. Hax soltó una carcajada seca y sin alegría que resonó en el metal de la plataforma. ¿Una novia? ¿Para mí? El bastardo insolente. Cree que puede comprarme con una mujer de la realeza criada en algodones que gritaría si se rompiera una uña. Cree que unirme a su familia de víboras me hará olvidar que nos exilió a este pedazo de roca porque no nos arrodillamos lo suficientemente rápido. Su ira era un fuego lento y controlado, mucho más peligroso que una explosión. ¿Y a quién envía?, preguntó, con un tono peligrosamente tranquilo. ¿A alguna de sus preciadas damiselas de piel de porcelana? Lena dudó, mirando la tableta como si contuviera veneno. Envía a su hija. La princesa Gría. Hax frunció el ceño. Conocía los nombres de los herederos de Sargon, nombres susurrados en los círculos de poder, pero Gría no era uno de ellos. Nunca he oído hablar de ella. Nadie lo ha hecho, respondió Lena en voz baja. El comunicado la describe. Es de su primera unión, con una concubina de la raza Grakt. Una raza guerrera que su padre subyugó hace décadas. El mensaje dice, vaciló de nuevo,
que ella no comparte la delicada estética de la corte srioniana. Que es grande, fuerte, de piel verdosa. Un insulto. Hax lo comprendió al instante. No era una oferta de paz, era la broma más cruel y arrogante que Sargon podría haber concebido. Estaba enviando a la hija fea, a la que mantenía oculta, a la mestiza de la que se avergonzaba, como un regalo envenenado para el mecánico rebelde de una colonia polvorienta. Quería que Hax la rechazara públicamente, causando un incidente diplomático que le daría a Sargon la excusa perfecta para aplastar Silos de una vez por todas. O, peor aún, quería que Hax la aceptara, convirtiéndose en el hazmerreír de la galaxia, el hombre que se casó con la ogresa del emperador. Era una trampa perfecta. La rabia de Hax se solidificó, convirtiéndose en un hielo afilado. Dile a la torre de control que prepare la bahía de aterrizaje principal, ordenó. Limpienla y preparen una guardia de honor. Si el emperador quiere enviarme a una princesa, la recibiremos como a una princesa. Lena lo miró, sorprendida. Hax, ¿está seguro? Es lo que él quiere. Quiere que me sienta insultado por su apariencia, replicó Hax, sus ojos grises brillando con una determinación férrea. Quiere que actúe con prejuicio y estupidez. Pero Sargon comete un error. A mí no me importan los rostros bonitos ni la sangre azul. A mí me importa la fuerza. El carácter. Me envía a una guerrera mestiza esperando que yo vea un monstruo. Vamos a ver qué veo en realidad. Que venga. Que todo el universo vea cómo en Silos tratamos a nuestros huéspedes. La noticia se extendió por la colonia como un reguero de pólvora. En la cantina, los mineros murmuraban entre jarras de cerveza sintética. Una princesa orco, decía un hombre corpulento llamado Marcus, el jefe de seguridad de Hax. Es un insulto, un caballo de Troya. Hax no puede ser tan tonto como para aceptarla. Otro, más viejo, llamado Elías, se encogió de hombros. Hax siempre tiene un plan. Si dice que la recibamos, la recibimos. La tensión era palpable cuando la nave imperial descendió de los cielos anaranjados. No era un transporte militar, sino un yate de lujo, una joya brillante de cromo y oro que parecía absurdamente fuera de lugar en el paisaje industrial de Silos. Se posó en la bahía de aterrizaje con un susurro silencioso, una muestra de tecnología superior y arrogancia. Hax estaba allí, en el centro, flanqueado por su guardia de honor, todos vestidos con sus uniformes de trabajo limpios, sus herramientas colgadas del cinturón como si fueran espadas ceremoniales. Se negó a poner un espectáculo que no fuera auténtico. Eran lo que eran, trabajadores, soldados, supervivientes. Toda la colonia parecía estar conteniendo la respiración. Cientos de mineros y sus familias se habían reunido en las pasarelas y balcones que daban a la bahía de aterrizaje, sus rostros una mezcla de curiosidad, hostilidad y preocupación. La rampa de la nave descendió con una lentitud teatral. Una figura emergió, recortada contra la luz brillante del interior. La multitud jadeó colectivamente. El comunicado no había mentido. Era alta, mucho más alta que la mayoría de los hombres allí presentes, con una constitución poderosa que hablaba de músculos y fuerza. Su piel era de un tono verde olivo, y pequeños colmillos asomaban de su labio inferior. Llevaba un vestido ceremonial imperial que parecía incómodo y restrictivo para ella, como un disfraz. Su cabello negro estaba recogido en una elaborada trenza, pero era su rostro lo que capturaba la atención. No era delicado ni convencionalmente bello según los estándares imperiales, pero era fuerte, con pómulos altos y unos ojos oscuros e inteligentes que recorrían la multitud con una expresión de desafío y orgullo herido. No había miedo en ella. Solo una resignación estoica que a Hax le pareció más honorable que cualquier belleza cortesana. Era la princesa Gria. Avanzó por la rampa, sola, su espalda recta como una vara de acero. Detrás de ella no había séquito, ni damas de compañía, otra señal del desprecio de su padre. Estaba siendo entregada como un paquete no deseado. Los murmullos de la multitud se hicieron más fuertes. Por las lunas, susurró alguien. Es un monstruo. Hax escuchó los susurros, y una fría ira se apoderó de él. Dio un paso al frente, haciendo callar a todos con su sola presencia. Sus ojos se encontraron con los de Gria a través del espacio que los separaba. Él vio el muro que ella había construido a su alrededor, una fortaleza de orgullo para protegerse del dolor que seguramente había conocido toda su vida. Y decidió, en ese instante, que demolería ese muro, no con fuerza, sino con algo que ella probablemente nunca había recibido: aceptación. Cuando Gria llegó al final de la rampa y se detuvo ante él,
la tensión era tan densa que se podía cortar con un cuchillo láser. Esperaba desprecio. Esperaba una risa burlona. Esperaba el rechazo que la convertiría en una apátrida, rechazada tanto por su padre como por su prometido. Hax ignoró las miradas de su gente. Ignoró la implicación política. Solo la vio a ella. Vio los pequeños callos en sus manos, visibles a pesar de los guantes de seda que la obligaron a usar. Vio la forma en que sus pies estaban plantados en el suelo, la postura de una luchadora, no de una princesa. «Princesa Gría», dijo Hax, su voz profunda y clara, resonando en el silencio de la bahía. No hubo sarcasmo ni burla, solo un reconocimiento formal. «Soy Hax, líder de Silos. Le damos la bienvenida a nuestro hogar». Extendió su mano, no para un beso formal como dictaba la etiqueta imperial, sino abierta, con la palma hacia arriba. Un gesto de igualdad. Un gesto de un trabajador a otro. Gría lo miró fijamente, sus ojos oscuros buscando cualquier señal de engaño. Vio las cicatrices en su mano, la grasa incrustada. Era la mano de un hombre que construía cosas, que las arreglaba. No era la mano suave de un noble que solo sabía dar órdenes. Lentamente, como si no estuviera segura de cómo responder a un gesto que no fuera de desdén, levantó su propia mano y la colocó en la de él. La multitud contuvo el aliento de nuevo. Su mano era grande y fuerte, y su piel, aunque de un tono diferente, era cálida. Su agarre fue firme, devolviendo la fuerza del suyo. En ese simple contacto, pasó algo inesperado. Una corriente de reconocimiento. Hax sintió la fuerza que emanaba de ella, una energía contenida que vibraba bajo su piel. Gría sintió una solidez en él, una ausencia total de la repugnancia a la que estaba tan acostumbrada. Por primera vez en su vida, alguien la tocaba sin estremecerse. «El honor es mío, líder Hax», respondió ella, su voz más baja y suave de lo que él esperaba, pero con un timbre de acero debajo. Hax no soltó su mano. En cambio, se la llevó a los labios, no con la florida exageración de un cortesano, sino con un gesto simple y deliberado, sus labios rozando apenas el dorso de su mano mientras sus ojos grises nunca dejaban los de ella. Fue un acto de desafío. Un mensaje para el emperador Sargon y para toda la galaxia que estaba observando a través de los ojos de los espías. Y también fue un mensaje para ella. «El honor es nuestro», dijo él, su voz apenas un murmullo para que solo ella pudiera oírlo. «En Silos valoramos la sustancia por encima de la apariencia. Y usted, princesa, parece tener mucha sustancia». Una minúscula chispa de sorpresa brilló en los ojos de Gría antes de que la ocultara de nuevo tras su máscara de indiferencia. Pero Hax la vio. Y sonrió para sus adentros. El juego de Sargon acababa de volverse mucho más interesante. Con la mano de ella todavía en la suya, se giró para enfrentar a su gente. «Hoy le damos la bienvenida a la princesa Gría de la casa Srion, futura consorte del líder de Silos y aliada de nuestra colonia. Esta noche celebraremos en su honor». Un silencio atónito se apoderó de la multitud, seguido de una vacilante y luego creciente oleada de aplausos. No entendían completamente lo que estaba pasando, pero confiaban en Hax. Si él la aceptaba, ellos lo harían también. O al menos, lo intentarían. Mientras Hax la guiaba fuera de la bahía de aterrizaje y hacia el corazón de la colonia, Gría caminaba a su lado, su mente un torbellino de confusión. Este hombre, este rudo mecánico, la estaba defendiendo públicamente. La estaba tratando con un respeto que su propio padre nunca le había mostrado. Se había preparado para la guerra, para el exilio, para la muerte. No se había preparado para la amabilidad. Ni para la extraña y desconcertante calidez que se extendía desde su mano, subiendo por su brazo y asentándose en su pecho. Un calor que se sentía peligrosamente parecido a la esperanza. El paseo por la colonia fue una prueba de fuego. Los ojos la seguían a todas partes, miradas curiosas, algunas hostiles, otras simplemente perplejas. Gría mantuvo la cabeza alta, su expresión impasible, aunque cada mirada se sentía como una pequeña aguja en su piel. Estaba acostumbrada, pero eso no lo hacía más fácil. Hax pareció sentir su tensión. Apretó ligeramente su mano. «No les hagas caso», dijo en voz baja. «Son gente dura, pero justa. Nunca han visto a nadie de la realeza que no viniera a exigirles algo. Les llevará tiempo». «¿Y tú? ¿Qué ves?», preguntó ella, su voz un murmullo ronco. Quería saberlo. Necesitaba saber si su amabilidad era solo una actuación para las cámaras ocultas del imperio. Hax se detuvo y se giró para mirarla, obligándola a hacer lo mismo. Estaban en medio de una pasarela, con el bullicio de la colonia a su alrededor,
pero en ese momento se sentían como las únicas dos personas en el universo. Te lo dije. Veo sustancia. Veo a alguien que ha pasado toda su vida en una jaula dorada y que, a pesar de todo, no se ha quebrado. Veo la fuerza de los Grakt en tu postura y la inteligencia de los Rion en tus ojos. Sargon cree que te envió aquí como un castigo. Quizás, sin saberlo, te ha enviado a un lugar donde esas cualidades no son una maldición, sino una bendición. Por segunda vez, Gria se quedó sin palabras. Ningún cumplido sobre su belleza vacía podría haberla afectado tanto como esas palabras. Él la veía. Realmente la veía. Las habitaciones que le habían asignado estaban junto a las de Hax, en la parte superior de la torre de mando. Eran funcionales, austeras, desprovistas de la opulencia de su palacio. Una cama, una mesa, un baño. Y una gran ventana que daba a las llanuras rojas de Silos. Le gustó. Se sentía real, honesto. Hax la dejó en la puerta. Descansa. Te enviaré algo de comer. La celebración será esta noche. Ponte lo que quieras. Aquí no nos importa la etiqueta. Se detuvo antes de irse. Gria. Ella lo miró. Bienvenida a casa. Luego se fue, dejándola sola con el eco de esa última palabra. Hogar. Ella nunca había tenido uno. Había tenido un palacio, una jaula, pero nunca un hogar. Se sentó en el borde de la cama, la tela sencilla del cubrecama áspera bajo sus dedos. La fachada de acero que había mantenido durante tanto tiempo comenzó a resquebrajarse. Por primera vez desde que era una niña, Gria sintió que las lágrimas pugnaban por salir. Pero no lloró. Los guerreros no lloraban. En cambio, respiró hondo, absorbiendo el olor a metal y polvo de su nueva habitación. Quizás este hombre, este Hax, era tan astuto como su padre. Quizás todo esto era una estratagema más elaborada. Pero mientras recordaba la sensación de su mano, la sinceridad en sus ojos grises, una pequeña y peligrosa semilla de confianza comenzó a brotar en el suelo árido de su corazón. Esa noche, la cantina principal estaba abarrotada. Las largas mesas de metal estaban llenas de mineros y sus familias. La música era ruidosa y tosca, interpretada por una banda local con instrumentos improvisados. Hax estaba en la mesa principal, hablando con sus lugartenientes, pero sus ojos seguían volviendo a la entrada. Marcus, su jefe de seguridad, se sentó a su lado, con el rostro sombrío. Sigo pensando que es un error, Hax. Ella es una espía. Su padre la envió para encontrar nuestras debilidades. Su padre la envió para que yo la humillara y así tener una excusa para atacarnos, corrigió Hax pacientemente. Al aceptarla, le he quitado esa arma. Ahora tiene que esperar a que nosotros cometamos un error. Y no lo haremos. Ella es el error, gruñó Marcus. En ese momento, la conversación se detuvo. Las miradas se volvieron hacia la entrada. Gria había llegado. No llevaba el vestido imperial. En su lugar, vestía un simple conjunto de túnica y pantalones oscuros, el tipo de ropa funcional que usaban muchos en la colonia. Su cabello estaba suelto, cayendo en una cascada negra por su espalda. Sin las trampas de la realeza, su poder físico era aún más evidente. Se veía menos como una princesa y más como la guerrera que Hax había intuido que era. Caminó hacia la mesa principal, sus pasos seguros y silenciosos. Todas las conversaciones cesaron mientras pasaba. Hax se puso de pie y le indicó el asiento a su lado. Un asiento de honor. Te ves cómoda, dijo él, y por primera vez, había una pizca de calidez genuina en su voz, no solo respeto formal. Así me siento, respondió ella, su voz apenas audible por encima del repentino silencio de la cantina. Hax se levantó, levantando su jarra de metal. Gente de Silos, su voz retumbó, llenando el espacio. Algunos de ustedes tienen dudas. Lo entiendo. Hemos luchado mucho para ser libres, y desconfiamos de todo lo que huela al imperio. Pero les digo esto, la princesa Gria no ha venido aquí como una conquistadora. Ha venido como una aliada. Fue enviada como un insulto, pero nosotros la recibimos como un honor. Porque en Silos, no juzgamos a las personas por su sangre o su nacimiento, sino por su valor. Brindemos por nuestra nueva aliada. Por la princesa Gria. Hubo un momento de vacilación, y luego, liderados por Elías, el viejo minero, uno por uno, todos se pusieron de pie y levantaron sus jarras, gritando su nombre. Gria. Gria. Ella miró a su alrededor, a los rostros rudos y curtidos que la aclamaban, y sintió algo que nunca antes había experimentado. Pertenencia. Miró a Hax, que
que estaba sonriendo abiertamente por primera vez, una sonrisa que transformaba su duro rostro. Y en ese momento, bajo las luces parpadeantes de una cantina en un planeta olvidado, Gria se dio cuenta de que su exilio podría ser, de hecho, su salvación. La fiesta continuó, y la gente, envalentonada por la cerveza y el ejemplo de Hax, comenzó a acercarse a ella. Un minero le ofreció un trozo de pan local, otro le preguntó sobre las armas Grakt, fascinado por su herencia guerrera. Ella respondió a sus preguntas con una honestidad tranquila, su reserva inicial comenzando a derretirse. Más tarde, Hax la encontró cerca de un balcón que daba al exterior, observando las dos lunas que habían salido en el cielo nocturno. No parece el peor lugar de la galaxia, dijo ella, sin apartar la vista del paisaje. Lo es, si lo que buscas es lujo, respondió él, apoyándose en la barandilla a su lado. El metal estaba frío contra sus manos. Pero si lo que buscas es libertad para ser quien eres, entonces no lo es. Hubo un cómodo silencio entre ellos por un momento. Gracias, dijo ella finalmente, girándose para mirarlo. Sus ojos oscuros reflejaban la luz de las lunas. Por esto. Por no tratarme como a una paria. Hax se encogió de hombros, aunque su mirada era intensa. Te dije que valoramos la sustancia. Además, enfurecer a tu padre es uno de mis pasatiempos favoritos. Darle la vuelta a su plan es solo una ventaja. Gria esbozó una pequeña sonrisa, la primera que le veía. Fue como si el sol saliera tras una tormenta. En eso podemos estar de acuerdo. Odiar a mi padre es también uno de mis pasatiempos. La cercanía entre ellos de repente se sintió más íntima. Él podía oler un leve aroma exótico en ella, como de tierra húmeda y especias desconocidas. Era embriagador. Hax sintió un impulso primario de acercarse más, de tocarla, de descubrir si su piel era tan suave como parecía a pesar de su fuerza. ¿Por qué haces esto, Hax?, preguntó ella, su voz seria de nuevo. Aceptarme te pone en un gran riesgo. Desafías directamente al emperador. ¿Por qué por mí? Él la miró a los ojos, su expresión desprovista de toda pretensión. Porque estoy cansado de sus juegos. Porque el universo está lleno de matones como el que usan a la gente como peones. Y porque cuando te vi bajar de esa rampa, no vi un peón. Vi a una reina a la que le habían robado su tablero. Y me pareció que aquí, en Silos, podríamos construir uno nuevo juntos. Su aliento se quedó atascado en su garganta. Nadie le había hablado así. Con tanta cruda honestidad. La conexión entre ellos era una cuerda tensa, vibrando con una energía que no era solo política. Era algo más profundo, más personal. Hax levantó una mano y, con una delicadeza que contradecía su apariencia ruda, apartó un mechón de pelo negro de su rostro. Sus dedos rozaron su pómulo, y la piel de Gria se erizó al contacto. Era un toque audaz, íntimo. Eres fuerte, Gria, susurró él, su voz un murmullo grave y seductor. Esa fuerza es lo que más valoro. Aquí, no es algo que debas ocultar. Es algo para celebrar. Ella no se apartó. En cambio, se inclinó ligeramente hacia su toque, un gesto inconsciente que lo decía todo. Por primera vez en su vida, se sentía deseada. No por su título, no a pesar de su apariencia, sino por ser exactamente quien era. Tu gente, no todos confían en mí. Ese hombre, Marcus. Marcus es un buen soldado, pero ve enemigos en todas las sombras, la interrumpió Hax. Le demostrarás que se equivoca. No con palabras, sino con hechos. Mañana te llevaré a las minas. Te mostraré cómo funciona realmente este lugar. Lo que defendemos. Soy una princesa, dijo ella, casi como una disculpa. No sé nada de minería. Pero eres una guerrera, replicó él, su pulgar acariciando suavemente su piel. Y esto, Gria, es nuestro campo de batalla. Luchar contra la roca, contra las máquinas, contra la tiranía del imperio. Aprenderás rápido. Su cercanía era abrumadora. Gria podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo, podía ver las motas de plata en sus ojos grises. El ruido de la fiesta se desvaneció en un murmullo lejano. En ese momento, en ese balcón bajo lunas alienígenas, el matrimonio arreglado que había sido concebido como un insulto comenzó a transformarse en algo completamente diferente. Una alianza, sí. Pero también el comienzo de un fuego lento y peligroso que amenazaba con consumirlos a ambos. Una alianza forjada no en la política, sino en el respeto mutuo y una atracción innegable que crecía con cada palabra, cada mirada y cada roce prohibido. Sabían que el camino por delante sería difícil,
que el emperador no se quedaría de brazos cruzados. Pero mientras estaban allí, juntos, por primera vez, ninguno de los dos se sentía completamente solo. Al día siguiente, el amanecer en Silos era un espectáculo brutal y hermoso, con los dos soles anaranjados pintando el cielo de colores cobrizos y proyectando largas sombras sobre el paisaje industrial. Jax se despertó antes de la primera luz, como siempre hacía. La rutina era su ancla. Pero hoy, la rutina se sentía diferente. La presencia silenciosa de Gría en la habitación contigua era un peso nuevo y desconocido en su conciencia. Había revisado los informes de seguridad, analizado las últimas cifras de producción de Crisarium y bebido 2 tazas de café negro y amargo antes de que oyera un movimiento al otro lado de la pared. Se levantó y fue a su puerta, dudando un instante antes de tocar. No estaba acostumbrado a tener que considerar a otra persona en su espacio más íntimo. Tocó, un golpe seco y firme. La puerta se abrió casi de inmediato. Gría estaba allí, ya vestida con la misma ropa funcional de la noche anterior. Su cabello negro estaba recogido en una simple cola de caballo, y su rostro estaba desprovisto de cualquier adorno. Parecía lista para la batalla, no para una visita a una mina. «Buenos días», dijo él, su voz grave en el silencio del pasillo. «¿Lista para ensuciarte las manos?» Ella asintió, sus ojos oscuros ya analizando todo, desde su postura hasta la forma en que el pasillo estaba diseñado. «He estado lista toda mi vida. Es la oportunidad lo que siempre ha faltado». Jax sintió una punzada de algo parecido a la empatía. ¿Cómo habría sido crecer como una guerrera en un mundo de muñecas de porcelana, siempre contenida, siempre juzgada? «Eso cambia hoy», dijo él, y se dio la vuelta para guiarla. El viaje hacia la mina principal, la Fauces de Hierro, se hizo en un vehículo de transporte blindado que traqueteaba por los caminos de tierra roja compactada. Marcus los conducía, su rostro una máscara de desaprobación silenciosa. Se sentaron en la parte de atrás, uno frente al otro. El espacio era reducido, y sus rodillas casi se tocaban. Gría miraba por la ventana blindada, observando la vasta y desolada belleza del planeta. «Es vacío», comentó. «Así es como lo queríamos», replicó Jax. «Vacío del imperio. Vacío de reglas estúpidas y nobles arrogantes. Aquí, si trabajas duro, comes. Si luchas por tu vecino lucha por ti. Es simple». «La vida nunca es simple, Jax», dijo ella, girando su mirada hacia él. «Siempre hay depredadores. Y los espacios vacíos los atraen». Jax se encontró con su mirada. «Por eso tenemos muros altos y armas grandes. Y por eso acepté esta alianza. Sé que no podemos enfrentarnos solos al imperio para siempre. Sargon me envió a ti como un arma para usar en mi contra. Pero un buen mecánico no desecha una herramienta solo porque no le gusta su apariencia. Aprende a usarla». Gría levantó una ceja. «Así que soy una herramienta para ti». Un destello peligroso apareció en sus ojos. Jax se dio cuenta de su error. Una mala elección de palabras. «Eres un arma. Una reina guerrera. Una aliada. Lo que sea que elija ser. Aquí, tienes esa opción». Su respuesta pareció satisfacerla. El vehículo se detuvo con una sacudida, y las puertas se abrieron para revelar la entrada cavernosa de las Fauces de Hierro. Era una visión infernal y magnífica. Luces industriales proyectaban un brillo blanco y crudo sobre un enjambre de actividad. Hombres y mujeres, cubiertos de polvo rojizo, operaban maquinaria pesada que rugía y gemía. El aire vibraba con el sonido de los taladros de plasma y el olor a roca quemada. Era un mundo de sudor, grasa y peligro. Varios mineros se detuvieron a mirar mientras Jax y Gría bajaban del transporte, sus miradas curiosas clavadas en la imponente figura de la princesa. Jax se movió entre ellos con una familiaridad ganada, saludando a algunos por su nombre, dando una palmada en la espalda a otros. Los guió hacia Elías, el viejo minero, que supervisaba la carga de Crisarium en un transporte de carga. «Elías, esta es la princesa Gría», dijo Jax en voz alta, para que los que estaban cerca pudieran oírlo. «Ha venido a aprender sobre nuestra operación». Elías se limpió las manos en su mono y la miró de arriba abajo con ojos astutos y experimentados. «Princesa», dijo con una inclinación de cabeza. «Es raro ver a la realeza tan cerca del polvo. La mayoría prefieren disfrutar del producto final sin saber de dónde viene». «La mayoría de la realeza no ha pasado su vida siendo tratada como polvo», replicó Gría, su voz firme y clara, callando las risitas de algunos de los mineros más jóvenes. La sonrisa de Elías se amplió, mostrando los huecos de algunos dientes.
Bien dicho. Bien, si quieres aprender, ven. Te enseñaré a distinguir una veta de crisarium de una pila de roca sin valor. Durante las siguientes horas, Gria siguió a Elías y a Hax a través del laberinto de túneles. No se quejó del calor, del ruido o del polvo. Escuchaba atentamente, haciendo preguntas agudas que sorprendieron no solo a Elías, sino también a Hax. No preguntaba sobre las ganancias o el valor del mineral, sino sobre la logística. Sobre los puntos de tensión estructural en los túneles. Sobre las rutas de evacuación. Sobre la cantidad de energía que consumían los taladros y qué sistemas de respaldo tenían si el generador principal fallaba. Sus preguntas eran las de un estratega, no las de un turista. Tu disposición de los soportes de contención en el túnel 7 es ineficiente, le dijo a Hax en un momento, mientras examinaban un plano en una terminal de datos polvorienta. Están colocados en un patrón de rejilla estándar, pero la composición de la roca aquí es más porosa hacia el este. Deberían estar en una formación de panal de abeja en ese flanco para distribuir mejor el peso. Ahorrarían un 10% en materiales y aumentarían la integridad estructural en un 15%. Hax la miró, luego al plano, y luego de nuevo a ella. Elías se rascó la cabeza. Por los asteroides, tiene razón. Llevamos años haciéndolo así por costumbre. La reputación de Gria comenzó a cambiar en el lapso de una mañana. Los mineros que la habían visto como una extraña curiosidad ahora la miraban con un respeto incipiente. No era solo una cara rara, tenía un cerebro. Y no tenía miedo de usarlo. Hax se sentía extrañamente orgulloso. Su apuesta estaba dando sus frutos más rápido de lo que había imaginado. Se detuvieron en una plataforma de observación dentro de una inmensa caverna donde una gigantesca máquina excavadora, apodada la Bestia, arrancaba trozos de roca de la pared. El ruido era ensordecedor. Hax se inclinó hacia Gria para poder ser escuchado. «Esa es nuestra posesión más preciada», le gritó al oído. «Puede hacer el trabajo de 100 hombres en una hora». Ella observaba la máquina con el ceño fruncido, sus ojos analíticos siguiendo los movimientos de sus múltiples brazos articulados. Hax se sintió atraído por la intensidad de su concentración. Estaban tan cerca que podía sentir el calor de su cuerpo a través de la ropa. Olía a ozono, a polvo de roca y a algo sutilmente almizclado y femenino que era exclusivamente suyo. La tentación de tocarla, de deslizar su mano por la fuerte línea de su espalda, era casi abrumadora. «Hay algo mal», dijo ella, su voz tensa. Se enderezó y se volvió hacia él. «No tienes que gritar. Puedo leer tus labios». Hax parpadeó, sorprendido. El ruido. Uno de los actuadores hidráulicos del brazo principal izquierdo. El tono es demasiado alto. Está bajo tensión. Hax agudizó el oído. No oía nada fuera de lo normal por encima del estruendo general, pero confiaba en su instinto. Y los Grakt eran conocidos por sus sentidos agudos. «Marcus», dijo en su comunicador. «Detén la bestia. Inmediatamente». «¿Qué? ¿Por qué?» «Estamos en pleno ciclo», respondió la voz de Marcus. «Solo hazlo», ordenó Hax. Se oyó un chirrido de protesta, pero la inmensa máquina comenzó a apagarse, sus movimientos volviéndose lentos y pesados. Y entonces ocurrió. Con un gemido metálico horrible que se elevó por encima de todos los demás ruidos, el brazo principal izquierdo de la bestia se estremeció violentamente. Una línea de fluido hidráulico presurizado salió disparada de una junta rota, rociando el túnel cercano con un líquido corrosivo e inflamable. Unos segundos después, el brazo de varias toneladas se desprendió por completo, cayendo con la fuerza de un meteorito. Se estrelló contra la pared del túnel, arrancando soportes de contención y provocando un derrumbe masivo de rocas y escombros que selló la entrada del pasadizo donde un equipo de 6 mineros, incluido Elías, acababa de entrar. El silencio que siguió al estruendo fue aún más aterrador. El polvo llenó la caverna, haciendo que las luces de emergencia que se encendieron parpadearan como estrellas fantasmales. «Elías», gritó alguien. El pánico comenzó a extenderse. Hax ya estaba en movimiento, su mente procesando la catástrofe a la velocidad de un ordenador. «Equipos de rescate, ahora», gritó en su comunicador. «Sellad la fuga de hidráulico y cortad la energía a la bestia. Lena, trae los cortadores de plasma y los estabilizadores de campo. Marcus, un recuento de todo el personal». Corrió hacia la pila de escombros que bloqueaba el túnel, seguido de cerca por Gria. Era un muro infranqueable de roca y metal retorcido. Se oían débiles gritos de auxilio desde el otro lado. «Tenemos que sacarlos de ahí», dijo Hax, su voz tensa.
Podría haber más derrumbes. No podemos usar explosivos. Llegó un equipo de rescate, arrastrando maquinaria pesada. Empezaron a trabajar, cortando el metal y usando rayos tractores para mover las rocas más pequeñas, pero era un trabajo lento y peligroso. El techo sobre ellos crujía ominosamente. De repente, una viga de soporte masiva, doblada por el impacto, comenzó a ceder, amenazando con provocar un segundo derrumbe justo encima del equipo de rescate. «¡Apartaos!», gritó Marcus. La gente comenzó a retroceder, pero antes de que nadie pudiera reaccionar por completo, Gria se lanzó hacia adelante. No dijo nada. No esperó órdenes. Se colocó debajo del extremo que cedía de la viga, flexionó las rodillas y se preparó. Con un grito gutural que parecía salir de las entrañas del planeta, se irguió, empujando la viga hacia arriba con la pura fuerza de sus hombros y su espalda. El metal gimió. Los músculos de sus piernas y brazos se marcaron como cables de acero bajo su piel verde. Estaba sosteniendo, sola, varias toneladas de metal y roca. Por un instante, todos se quedaron helados, observando la increíble demostración de fuerza. Hax sintió que su corazón se detenía. La imagen de ella allí, una diosa de la guerra luchando contra la gravedad misma, quedaría grabada en su memoria para siempre. «No se queden ahí mirando, idiotas», rugió Hax, saliendo de su estupor. «Consigan un estabilizador, ahora». Su grito sacó a todos de su trance. Varios mineros se apresuraron a colocar un puntal hidráulico bajo la viga, liberando a Gria de la carga. Ella se tambaleó hacia atrás, respirando con dificultad, con el rostro cubierto de sudor y polvo. Hax corrió a su lado, la agarró por los brazos para sostenerla, sintiendo el temblor de sus músculos agotados. «¿Estás herida?», preguntó, su voz ronca de preocupación. Ella negó con la cabeza, aunque una línea de sangre corría desde un corte en su sien. «Elías, están dentro», jadeó. Su acto de valentía inspiró a los demás. El equipo de rescate trabajó con una nueva urgencia, y en menos de 20 minutos, abrieron un agujero lo suficientemente grande como para sacar a los mineros atrapados. Estaban magullados, asustados, pero vivos, gracias a ella. Elías fue el último en salir. Se acercó a Gria, que estaba apoyada contra una pared, recuperando el aliento. Le puso una mano temblorosa en el hombro. «Princesa», dijo, con la voz quebrada por la emoción. «Nos salvaste la vida. A todos nosotros». Gria simplemente asintió, demasiado agotada para hablar. Los otros mineros rescatados se acercaron, sus rostros llenos de una gratitud y un asombro que borraban cualquier rastro de desconfianza anterior. Hax observó la escena, y luego su mirada se posó en Marcus, que estaba de pie cerca. El jefe de seguridad miró a Gria, luego a Hax, y por primera vez, Hax vio un respeto incondicional en los ojos de su amigo. El insulto del emperador acababa de convertirse en la heroína de Silos. «Llevémosla a la enfermería», dijo Hax, pasando un brazo por debajo de los de Gria para sostenerla. Ella se resistió al principio. «Estoy bien». «No lo estás discutiendo», dijo él, su tono no dejaba lugar a la discusión. Se inclinó y, para sorpresa de todos, especialmente de ella, la levantó en brazos. Era sorprendentemente pesada, densa de músculo y hueso, pero la llevó como si no pesara nada, atravesando la multitud de mineros que ahora la miraban con adoración. La enfermería era una habitación blanca y estéril, un fuerte contraste con la suciedad de la mina. Hax la depositó suavemente en una cama de examen. La médico, una mujer mayor llamada Inara, se acercó de inmediato. «Déjame a mí, Hax», dijo con calma. «Yo me encargo». «Limpia ese corte en su sien y revisa si tiene lesiones internas por el esfuerzo», ordenó él. «Yo me ocuparé del resto». Inara asintió y se fue a buscar suministros. Hax cogió un paño limpio y un antiséptico. Gria lo observó con recelo mientras él se sentaba en el borde de la cama, a su lado. «Puedo hacerlo yo misma». «Sé que puedes», respondió él en voz baja. Humedeció el paño. «Déjame hacer esto. Por favor». Ella no dijo nada más, pero su cuerpo se relajó ligeramente, una concesión tácita. Con una delicadeza que ella no esperaba de sus manos callosas, él comenzó a limpiar la sangre y la suciedad de su rostro. Sus dedos rozaron su piel, y una corriente eléctrica pasó entre ellos, mucho más potente que el zumbido de la maquinaria de la mina. El aire en la habitación se volvió denso, cargado de algo más que la preocupación por sus heridas. Sus ojos se encontraron y se mantuvieron fijos. El gris tormentoso de él se encontró con el oscuro e insondable de ella. Hax terminó de limpiar el corte,
su toque persistiendo en su sien. Te dije que valoramos la fuerza aquí, susurró, su voz ahora un murmullo íntimo. No tenía ni idea de cuánta tenías. Eres magnífica, Gria. Ella nunca se había sentido magnífica en su vida. Había sido llamada grande, brutal, monstruosa. Pero nunca magnífica. Las palabras la desarmaron más que cualquier arma. Su pulgar rozó su labio inferior, donde asomaba uno de sus pequeños colmillos. Ella contuvo el aliento. Esos mineros, continuó él, su mirada bajando a su boca, morirían por ti ahora. Diablos, creo que yo también lo haría. El descaro de sus palabras la hizo sonrojarse, un suave oscurecimiento de su piel verde que él encontró fascinante. Hablas demasiado, mecánico, susurró ella, su propia voz temblorosa. Es lo que mejor hago, aparte de arreglar cosas, replicó él, acercando su rostro al de ella. Y creo que algo se ha roto dentro de mí desde que llegaste. Y al mismo tiempo, creo que estás empezando a arreglar partes que no sabía que estaban rotas. Tus metáforas son terribles, dijo ella, aunque sus ojos se estaban cerrando. Sí, lo son. Y entonces, cerró la distancia entre ellos. Su primer beso no fue suave ni tierno. Fue un choque de voluntades, una colisión de dos fuerzas de la naturaleza que finalmente reconocían la gravedad que las atraía la una a la otra. Fue desesperado y hambriento, un sabor a polvo, sudor y el sabor metálico de la sangre. Sus labios eran firmes y exigentes, y ella le respondió con la misma intensidad, una mano subiendo para agarrar la parte de atrás de su cuello, sus dedos enredándose en su pelo corto. Fue un beso que selló más que una alianza. Fue la aceptación de una atracción cruda y animal que había estado hirviendo bajo la superficie desde el momento en que se conocieron. Él se apartó, sin aliento, apoyando su frente contra la de ella. Bueno, jadeó él, con una sonrisa torcida. Eso fue más efectivo que un tratado. Ella soltó una pequeña risa, un sonido que él decidió que era ahora su favorito en toda la galaxia. Mucho más, convino ella. Su momento fue interrumpido por Lena, que entró en la enfermería con una tableta de datos en la mano, su rostro pálido y grave. Se detuvo en seco al ver su cercanía, pero la urgencia de su misión superó su incomodidad. Hax, dijo, vacilante. El análisis preliminar del actuador de la bestia. No fue un fallo del metal por fatiga. La junta fue saboteada. Alguien usó un microexplosivo de pulso para debilitarla, diseñado para que fallara bajo presión. Hax y Gria se separaron, la intimidad rota por la fría realidad. Se miraron, y ambos entendieron al instante. No fue un accidente, dijo Gria en voz baja. Hax se levantó, su rostro ahora una máscara de furia helada. Fue un ataque. Sargon no está esperando a que cometamos un error. Está intentando crearlos. Miró a Gria, y luego a Lena. Reúne al equipo de mando. Marcus, Elías, todos. Nos vemos en la sala de estrategia en 10 minutos. La princesa estará allí con nosotros. Lena asintió y se fue. Hax se volvió hacia Gria. La suavidad de antes había desaparecido, reemplazada por la dura determinación de un líder en guerra. Pero cuando le ofreció la mano para ayudarla a levantarse, su toque seguía siendo sorprendentemente gentil. Parece que nuestro periodo de luna de miel ha terminado, dijo él, con un tono sombrío. Gria tomó su mano, su agarre firme y seguro. Parece, mecánico, que nuestra guerra acaba de empezar. Mientras caminaban juntos hacia la sala de estrategia, ya no eran un hombre y una mujer forzados a una alianza, ni un mecánico y una princesa. Eran socios. Eran guerreros. Y estaban a punto de planear cómo devolverle el golpe a un emperador que había subestimado gravemente a la broma que había enviado y al hombre que había aprendido a quererla. El juego había cambiado. Ya no se trataba de sobrevivir. Se trataba de luchar. Y por primera vez en mucho tiempo, ambos tenían a alguien a su lado por quien valía la pena luchar. La sala de estrategia de Silos no era un centro de mando opulento como los que existían en las naves capitales del Imperio. Era una sala funcional, excavada en la roca viva, dominada por una gran mesa de holoproyección en el centro. Las paredes estaban cubiertas de pantallas de datos que mostraban todo, desde la producción de las minas hasta los escaneos de largo alcance del espacio circundante. Hax entró en la habitación con Gria a su lado. Lena, Marcus, Elías y una docena de otros supervisores clave ya estaban allí, sus rostros tensos y sombríos. El ambiente era de crisis. El sabotaje está confirmado, comenzó Hax sin preámbulos, su voz llenando la sala. El explosivo era de origen imperial. De grado militar.
Sofisticado. Diseñado para no dejar casi rastro. Marcus golpeó la mesa con el puño. Lo sabía, dije que había espías, alguien de dentro tuvo que colocarlo. La desconfianza comenzó a envenenar el aire mientras los presentes se miraban unos a otros. Culparnos los unos a los otros es exactamente lo que Sargon quiere, intervino Gría, su voz firme cortando el murmullo de acusaciones. Todos se giraron para mirarla. Se había ganado su respeto en la mina, pero tomar la palabra en la sala de guerra era diferente. Sin embargo, su presencia ya no era la de una extraña. Se irguió con una autoridad natural. El emperador no necesita un espía entre ustedes. Un microdrón, una señal remota, tiene 1000 maneras de llegar a un objetivo si conoce su ubicación exacta. Esto no es una señal de que tienen un traidor, sino de que mi padre ha pasado de la guerra psicológica a los ataques directos. Hax asintió, apoyando su declaración. Tiene razón. El objetivo era doble. Primero, dañar nuestra infraestructura y producción. La bestia está fuera de servicio indefinidamente. Segundo, y más importante, querían muertos. 6 de mis mejores mineros casi mueren hoy. Querían sembrar el miedo y el caos. Querían que nos volviéramos los unos contra los otros. Pero no funcionó. Sus ojos se posaron en Gría por un instante. Gracias a ella. Un murmullo de acuerdo recorrió la sala. Marcus, para su crédito, bajó la cabeza avergonzado. Tienes razón, princesa. Mis disculpas. No quiero disculpas, jefe de seguridad. Quiero un plan, replicó ella con frialdad. Se acercó a la mesa de holoproyección, sus dedos moviéndose sobre los controles con una familiaridad que sorprendió a todos. Un mapa tridimensional del sistema Silos apareció en el aire. Mi padre es arrogante, pero no es estúpido. Este sabotaje fue una prueba. Está midiendo su alcance, probando sus defensas. El siguiente ataque será más fuerte. Hack se unió a ella en la mesa, estudiando el mapa holográfico. Tenemos que tomar represalias. No podemos parecer débiles. Una defensa pasiva solo invitará a más agresiones. No, dijo Gría, su voz cargada de una certeza escalofriante. No podemos tomar represalias. No de la manera que él espera. Un ataque a cualquier puesto de avanzada imperial, por pequeño que sea, le daría la justificación que necesita ante el Senado Galáctico para enviar a su flota principal y borrarnos del mapa. Nos estaría guiando a su trampa. Elías asintió gravemente. La princesa tiene razón. Somos una colonia minera. Ellos son un imperio. No podemos ganar una guerra abierta. El desánimo se instaló en la habitación. Hax lo sintió, una pesada capa de desesperanza. Entonces, ¿qué hacemos? Nos sentamos aquí y esperamos a que nos desmantelen pieza por pieza. Gría lo miró, y en sus ojos oscuros, él vio el fuego de un estratega, no la resignación de una víctima. Un buen guerrero no lucha en el campo de batalla elegido por el enemigo. Crea uno nuevo. Mi padre gobierna a través del miedo y la percepción de un poder invencible. Si atacas sus naves, solo refuerzas esa imagen. Pero si atacas lo que él valora más que su flota. ¿Y qué es eso?, preguntó Lena. Su dinero, respondió Gría con una sonrisa depredadora. Más específicamente, la red de Crisarium. El imperio funciona con Crisarium, y mi padre controla el monopolio a través de un sistema de refinerías secretas y rutas de transporte altamente clasificadas. Toda la economía galáctica depende de ello. Si esa red se interrumpe, el imperio se tambalea. Hax la miraba, fascinado por su audacia y su brillantez. Estaba pensando 2 pasos por delante de todos en la sala. ¿Y cómo propones hacer eso?, preguntó él. Tus mapas no muestran esas refinerías. Nadie sabe dónde están. Yo sí, dijo ella en voz baja. La sala se quedó en silencio. Todos la miraron. He pasado toda mi vida como prisionera en el palacio. Escuchaba. Observaba. La gente habla cuando cree que no eres nadie. Consejeros, generales, incluso mi propio padre alardea. Tengo fragmentos. Nombres de sistemas, códigos de transporte, protocolos de seguridad. Nunca pensé que servirían de algo, pero los memoricé de todos modos. Podrían ser trampas, advirtió Marcus. Por supuesto. Y no tengo la imagen completa, admitió Gría. Pero tengo una pista. Un lugar para empezar. Hay una estación de transbordo en un cinturón de asteroides llamado el Velo de Kot. Es oficialmente una instalación de reciclaje de bajo nivel,
pero sé que es una de las principales encrucijadas para el crisarium no refinado de este sector. Si pudiéramos atacar esa estación, interrumpir su operación, sería como un cuchillo en sus costillas. No sería un acto de guerra declarado, sino de piratería. Causaría un pánico económico y pondría a mi padre a la defensiva, buscando soluciones en lugar de planear nuevos ataques contra ustedes. El plan era arriesgado. Increíblemente arriesgado. Pero era brillante. Hack sintió una oleada de adrenalina. Para atacar esa estación, necesitaríamos pasar por los sensores de largo alcance del Imperio, señaló. Y solo tenemos cargueros y naves mineras. Son lentos y están pobremente armados. Gria sonrió de nuevo. Mi nave. El yate de lujo con el que llegué. Es rápido. Tiene los últimos sistemas de sigilo imperial. Su registro de identificación es el de la Casa Real. Podría acercarse sin levantar sospechas. Marcus se burló. Es un yate, no un acorazado. ¿Qué vamos a hacer? Servirles cócteles envenenados. Su estructura exterior es de lujo, corrigió Gria. Pero mi padre es paranoico. Su chasis interno es el de una corbeta militar. Los sistemas de armas están desactivados, pero los puertos de energía y los emplazamientos están ahí. Un buen mecánico podría reactivarlos. Montar cañones de plasma extraídos de su maquinaria de minería. Podrían convertir mi regalo en un lobo con piel de cordero. Todas las miradas se volvieron hacia Hax. Él sintió la presión y la emoción de un desafío imposible, el tipo de desafío que le hacía sentirse vivo. Puedo hacerlo, dijo sin dudarlo. Necesitaré a mi mejor equipo de ingenieros y cada pieza de repuesto que tengamos. Pero sí. Podemos armar esa nave. El ambiente en la sala cambió de la desesperación a una excitación electrizante. Tenían un plan. Tenían un arma. Y tenían una líder que conocía al enemigo desde dentro. Durante los siguientes días, el hangar donde se encontraba el yate imperial se convirtió en el lugar más activo de la colonia. Hax y su equipo trabajaron día y noche, sus manos volando sobre paneles de control y soldadores de fusión. Él estaba en su elemento, un torbellino de energía y experiencia. Gria estaba siempre a su lado, no como una princesa supervisora, sino como una parte integral del equipo. Demostró tener un conocimiento asombroso de la tecnología srioniana, guiando a Hax a través de los complejos sistemas de energía y ayudándole a saltarse los bloqueos de seguridad imperiales. Trabajaban muy de cerca, sus cuerpos a menudo rozándose en los estrechos confines de la sala de máquinas de la nave. La tensión entre ellos era una corriente constante, una mezcla de respeto profesional y una atracción que crecía a cada momento. En un descanso nocturno, los encontraron solos en la cabina de mando, compartiendo una ración de comida fría y mirando el mapa estelar holográfico. Eres buena en esto, dijo Hax, rompiendo el silencio. Conoces estas naves mejor que mis ingenieros. Mi tutor me enseñó teoría de ingeniería avanzada cuando era niña, explicó ella. Mi padre lo despidió cuando se dio cuenta de que me interesaba más eso que el bordado. Dijo que era impropio. Hax negó con la cabeza, una mezcla de ira y tristeza por la vida que ella había llevado. Su pérdida. Sargon es un tonto. Tuvo a su mayor activo encerrado en una torre y nunca se dio cuenta. No creo que se haya dado cuenta de muchas cosas, dijo ella, sus ojos fijos en la brillante constelación holográfica del velo de Kot. Como que el desprecio puede ser un maestro muy poderoso. Te obliga a aprender a sobrevivir en las sombras. Hax extendió la mano y le cogió la suya, sus dedos entrelazándose. Sus manos ya no estaban tan suaves. Tenía cortes y manchas de grasa, marcas de su trabajo en la nave. Eran las manos de uno de ellos. Ya no estás en las sombras, Gria, dijo él en voz baja. Ella giró su mano y le devolvió el apretón, su mirada encontrándose con la de él en la penumbra de la cabina. Lo sé. La conexión entre ellos se había profundizado más allá de la atracción física. Se había forjado en el peligro compartido, en el respeto mutuo por sus habilidades y en el entendimiento silencioso de que ambos eran marginados que habían encontrado un propósito juntos. Antes del amanecer del día del ataque, Hax la encontró en el gimnasio de la colonia, un espacio cavernoso lleno de equipos de entrenamiento improvisados con piezas de maquinaria. Estaba practicando con un bastón Gragt, una letal pieza de metal pesado. Se movía con una gracia fluida y brutal, un torbellino de movimiento que era a la vez hermoso y aterrador. Él se quedó en la puerta, observándola, hipnotizado. Cada giro, cada estocada, hablaba de una vida de disciplina y de ira reprimida. Cuando terminó, su pecho subía y bajaba rítmicamente,
su piel verde brillando con una fina capa de sudor. Lo vio en la puerta. El miedo te convierte en un mal guerrero, mecánico. Deberías estar durmiendo, no espiando. No es miedo, dijo él, acercándose. Es admiración. Y quería asegurarme de que no cambiaras de opinión. Ella dejó el bastón a un lado. Esta es mi lucha tanto como la tuya. Quizás más. Le quitaré a mi padre lo que más quiere, y usaré sus propias herramientas para hacerlo. No hay nada que me guste más. Se quedaron de pie, uno frente al otro, en el silencio del gimnasio. La batalla que se avecinaba se cernía sobre ellos, la posibilidad de la muerte muy real. En esos momentos, las palabras eran insuficientes. Él dio el último paso que lo separaba, sus manos subiendo para acunar su rostro. Ella se inclinó hacia su toque, cerrando los ojos. Ten cuidado ahí fuera, Hax. Tú también, susurró él. Su boca encontró la de ella. Este beso era diferente del primero. No era furioso, sino profundo y lleno de una ternura desesperada. Era una promesa. Una oración. El anclaje del uno en el otro antes de sumergirse en la tormenta. Le susurró palabras ardientes al oído, confesiones que nunca habría creído que diría, hablándole de lo mucho que su presencia había cambiado su mundo, de cómo la imagen de su fuerza lo perseguía en sueños y de lo mucho que deseaba explorarla no solo como guerrera, sino como mujer. Sus manos bajaron de su rostro a sus hombros, a su espalda, atrayéndola hacia él hasta que sus cuerpos se presionaron juntos, fuertes y cálidos. Ella respondió con la misma intensidad, sus manos agarrando su camisa, su propio cuerpo anhelando una cercanía que iba más allá de lo emocional. Hax, jadeó contra su boca. Tus palabras, me hacen sentir. Quiero hacerte sentir todo, Gria. Todo lo que te ha negado, murmuró él, su voz ronca de pasión. Cuando volvamos, te mostraré cuánto valoro cada parte de ti. Fue una promesa cruda, llena de lujuria y una profunda emoción, que sellaron con otro beso, un beso que ambos sabían que los sostendría a través del fuego que estaban a punto de enfrentar. La nave, rebautizada como la Represalia, se deslizó fuera del hangar de Silos en el silencio que precede al amanecer. Hax la pilotaba, con Gria en el asiento del copiloto. Una pequeña tripulación de voluntarios, incluido Marcus, manejaba los sistemas recién instalados. Viajaron usando las credenciales reales de Gria, y tal como ella había predicho, pasaron por los puestos de control imperiales sin ningún problema. Al llegar al velo de Kot, navegaron por el traicionero campo de asteroides. Hax demostró ser tan hábil pilotando en espacios reducidos como lo era con una llave inglesa. Finalmente, la estación de transbordo apareció en su pantalla. Parecía exactamente lo que pretendía ser, una vieja instalación de reciclaje, oxidada y sin importancia. Los escudos están al mínimo, informó Gria, sus dedos bailando sobre la consola. Creen que están a salvo. Creen que nadie sabe que están aquí. Están a punto de descubrir que están equivocados, dijo Hax, su voz fría como el acero. Se acercaron lentamente, con el pretexto de una escala no programada. Estación Kot, aquí el yate imperial, legado de Srion. Solicitamos permiso de atraque para reparaciones menores, transmitió Gria, su voz adoptando el tono arrogante y exigente de una noble. Hubo una pausa. Legado de Srion, sus credenciales son válidas. ¿Qué naturaleza tienen sus reparaciones, Alteza? Eso no es de tu incumbencia, trabajador, espetó Gria. Prepara una bahía de atraque o le explicarás tus retrasos directamente a mi padre. Hubo otra pausa, esta vez más larga y nerviosa. Luego, una luz de atraque se iluminó, guiándolos hacia una bahía abierta. Están dentro, Hax, susurró ella. Hax sonrió, una sonrisa tensa y depredadora. Marcus, prepara los equipos de abordaje. Lena, prepara los cañones. A mi señal. A medida que se acercaban, la estación crecía ante ellos, su verdadera naturaleza oculta bajo la fachada decrépita. Hax sintió el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. No era miedo, sino la pura y embriagadora emoción de la rebelión. Gria puso una mano sobre su brazo. Su toque era firme y tranquilizador. Se miraron, una última vez. No había necesidad de palabras. Se entendían perfectamente. La lucha de su vida estaba a solo unos segundos de distancia. La Represalia se deslizó en la bahía de atraque de la estación Kot con la silenciosa elegancia de una serpiente entrando en un nido de ratones. Los clamps de atraque magnéticos se activaron con un sonoro clunk que resonó en la cabina como el inicio de una cuenta atrás. Por los visores,
Podían ver a un equipo de técnicos de la estación con monos grasientos que se acercaban con aire servil, esperando recibir a un miembro de la realeza disgustado, completamente ajenos al hecho de que acababan de dejar entrar al juicio final. Los sistemas de armas están en línea. Los escudos internos de la nave al 100%, informó Lena desde su consola táctica. Equipo de abordaje en la rampa, listos para la fiesta, jefe, añadió la voz áspera de Marcus por el intercomunicador. Hax respiró hondo, su mirada encontrándose con la de Gría. En sus ojos, no había miedo, solo una fría determinación que reflejaba la suya. Era el momento. Ahora, dijo Hax, su voz era la calma en el centro del huracán. En la bahía de carga, Marcus activó el interruptor, y la rampa de abordaje no descendió con lentitud ceremoniosa, sino que se abrió de golpe. Antes de que el desprevenido equipo de tierra pudiera procesar lo que estaba sucediendo, una docena de mineros de silos, armados hasta los dientes con rifles blaster requisados y cortadores de plasma modificados, se precipitaron por la rampa, sus rostros curtidos convertidos en máscaras de batalla. Simultáneamente, Hax ejecutó la siguiente fase del plan. Lena, hazles cosquillas, ordenó. Desde emplazamientos ocultos que unas horas antes no existían, los cañones de plasma de la represalia se desplegaron y abrieron fuego. No dispararon para destruir, sino para inutilizar. Un disparo certero fundió la torre de comunicaciones principal de la estación, cortando cualquier posibilidad de que pidieran ayuda. Otro destruyó el panel de control externo de la bahía de atraque, sellando la salida y atrapando la represalia dentro, un movimiento audaz que demostraba que no tenían intención de retirarse hasta que el trabajo estuviera hecho. Gría no se quedó sentada. Sus manos volaban sobre su consola, ejecutando un asalto digital. He entrado en sus sistemas internos. Eran tan arrogantes que apenas tenían cortafuegos. Estoy descargando todo. Manifiestos de carga, rutas de transporte, códigos de encriptación. Todo el libro de contabilidad secreto de mi padre. La información comenzó a fluir en sus pantallas, una cascada de datos que era el verdadero tesoro de la misión. Mientras ella aseguraba el premio, Hax y su equipo se ocupaban de la toma física de la estación. A través de las cámaras de seguridad que Gría había hackeado, observaron cómo el equipo de Marcus avanzaba con una eficiencia brutal. El personal de la estación, en su mayoría técnicos y burócratas, apenas ofreció resistencia. En menos de 15 minutos, el puente de mando estaba asegurado. La verdadera sorpresa vino después. Marcus los llamó por el comunicador, su voz inusualmente tensa. Hax, tienes que ver esto. Bahías de carga inferiores. Guiado por las indicaciones de Marcus, Hax vio en las cámaras una visión que hizo que su sangre se helara. Encerrados en jaulas de energía en las bahías de carga más profundas y frías no había solo Crisarium. Había gente. Seres de docenas de especies diferentes, encadenados y marcados como ganado. El velo de Kot no era solo un centro de contrabando de minerales. Era una de las mayores operaciones de tráfico de esclavos del imperio. Sargon no solo construía su imperio sobre roca, lo construía sobre las espaldas rotas de seres vivos. La revelación cambió todo. Esto ya no era solo un ataque económico. Era una liberación. Gría dejó escapar un siseo bajo y furioso. Mi padre. Siempre más bajo de lo que imagino. Vio en los monitores los rostros desesperados, los ojos vacíos. Sintió una ira tan pura y caliente que casi la cegó. Esta era la verdadera cara del imperio que había despreciado toda su vida. Gría, dame el control de los sistemas de soporte vital y de tensión de la estación, ordenó Hax, su voz peligrosamente tranquila. Ella lo hizo sin preguntar. Con unos pocos comandos, Hax desactivó las jaulas de energía y abrió todas las puertas internas. El siguiente comando fue transmitido por todo el sistema de altavoces de la estación. Atención, todos los que me oyen. Son Hax de Silos y la princesa Gría. Hemos tomado el control de esta estación. Pero no hemos venido como conquistadores. Hemos venido como liberadores. Todos los prisioneros son libres. Ármense. Tomen esta estación. Es suya. Durante un instante, hubo silencio. Luego, un rugido. El rugido de cientos de voces que probaban la libertad por primera vez en años. La tripulación restante de la estación fue rápidamente abrumada por una ola de esclavos liberados que buscaban una merecida venganza. Con la estación bajo control y los datos descargados, el plan original estaba completo. Pero Hax y Gría se miraron, y ambos supieron que no era suficiente. No podemos irnos. No todavía, dijo Gría. Esos datos, tengo las rutas de 3 naves de esclavos que vienen hacia aquí.
Y las ubicaciones de otras 2 estaciones como esta. Hax sonrió. Una sonrisa lenta y letal. Entonces parece que nuestra misión se ha alargado. Lo que siguió fue una audaz campaña de 3 semanas que se convirtió en leyenda en los sectores exteriores. Usando la represalia como su base y las credenciales reales de Gría para acercarse sigilosamente, junto con su nueva y creciente flota de cargueros tripulados por exesclavos agradecidos, atacaron una tras otra las operaciones secretas del emperador. Liberaron miles de esclavos y capturaron o destruyeron cargamentos de crisarium por valor de billones de créditos. Sembraron el caos en la infraestructura económica del emperador, pero más que eso, encendieron una chispa de esperanza en los rincones más oscuros de la galaxia. Las noticias de un misterioso mecánico fantasma y su princesa ogresa guerrera comenzaron a extenderse. El insulto del emperador se había convertido en su peor pesadilla, un símbolo viviente de su propia tiranía y de la rebelión que se gestaba contra ella. La noche después de su último ataque exitoso, Hax y Gría se encontraron solos en el puente de mando de la represalia, observando en silencio las estrellas. Estaban agotados, pero vibraban con la energía de sus victorias. «Mi padre debe de estar furioso», dijo Gría, con un matiz de satisfacción en su voz. «Se está desmoronando, lo sé. No tiene que ver con el dinero, sino con la humillación. Su propia hija, la que él desechó, liderando la rebelión contra él». Hax se volvió hacia ella. En la suave luz del panel de control, parecía una diosa antigua, poderosa y serena. Se había deshecho de las ropas imperiales para siempre y ahora vestía el equipo táctico negro que se había convertido en su uniforme. Ya no era la princesa rechazada. Era ella misma, por fin. «Lo que has hecho, Gría, has cambiado la galaxia». «Hemos cambiado la galaxia, Hax», lo corrigió ella. «Nunca podría haber hecho esto sin ti». Se acercó a él, poniendo una mano en su pecho, justo sobre su corazón. Podía sentir el ritmo constante y fuerte bajo su palma. «Creíste en mí cuando nadie más lo hizo. Me viste a mí, no al monstruo que todos los demás veían». «Vi la verdad», replicó él, cubriendo la mano de ella con la suya. «Y la verdad es que eres la mujer más fuerte, inteligente y valiente que he conocido». Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos, cargadas de todo lo que habían pasado juntos. La batalla, el peligro, el triunfo. Y el amor. Había crecido silenciosamente entre ellos, en miradas compartidas sobre consolas parpadeantes, en toques fugaces en pasillos estrechos, en la confianza incondicional que se tenían en el fragor del combate. Ya no era solo una alianza. Ya no era solo atracción. Era un profundo y duradero vínculo forjado en el fuego. «Me enseñaste que mi fuerza no era una maldición», susurró ella. «Me enseñaste que tenía un hogar». «Porque lo tienes», dijo él, su voz grave y llena de emoción. «En Silos. Conmigo. Si lo quieres». Una lágrima solitaria se deslizó por su mejilla. No era una lágrima de tristeza, sino de una abrumadora alegría que pensó que nunca sentiría. Él la limpió suavemente con el pulgar. Y luego, la besó. No hubo desesperación ni hambre en este beso, solo un amor profundo y seguro. Un regreso a casa. Un reconocimiento de que sus 2 almas rotas se habían encontrado y se habían hecho una sola, más fuerte que cualquier imperio. Pasaron meses. La rebelión crecía. Mundos enteros, inspirados por sus acciones, comenzaron a levantarse contra el emperador Sargon. La red de información que Gría había robado fue el arma que permitió a la incipiente alianza rebelde asestar golpes devastadores. Hax y Gría se convirtieron en figuras legendarias, sus nombres susurrados como una promesa de libertad. Finalmente, regresaron a Silos. Fueron recibidos como héroes conquistadores. La colonia había prosperado en su ausencia, convertida en un refugio para aquellos que huían de la tiranía imperial. Esa noche, Hax la llevó a la plataforma de observación donde la había recibido por primera vez. Las estrellas brillaban en el cielo oscuro, innumerables y llenas de posibilidades. «Mira lo que hemos construido, Gría», dijo él, su brazo alrededor de ella, manteniéndola cerca de su lado. «Juntos». Ella apoyó la cabeza en su hombro. «Todavía no hemos terminado, mecánico. La guerra no ha terminado». «Lo sé. Pero esta batalla, aquí mismo, esta noche, la hemos ganado», dijo él. Se giró para mirarla, con el rostro serio. «Gría, el día que llegaste, me preparé para conocer a una princesa. En cambio, conocí a mi igual. A mi pareja. A la reina de mi corazón. Me niego a dejar pasar otro día sin que toda la galaxia sepa lo que significas para mí».
Cásate conmigo. No porque lo dicte un tratado, no para sellar una alianza, sino porque te amo más que a la libertad por la que luchamos. Ella lo miró, sus ojos oscuros brillando de felicidad. Le acarició el rostro curtido, la cicatriz de su mejilla. Mi vida entera, soñé con ser libre, dijo ella. Nunca me di cuenta de que la verdadera libertad no era escapar de una jaula, sino encontrar a la persona con la que quieres construir una. Sí, Hax. Sí, me casaré contigo. Años más tarde, el emperador Sargon cayó, su imperio podrido desmoronándose bajo el peso de sus propias atrocidades y la decidida alianza rebelde que sus dos mayores errores habían ayudado a crear. Hax y Gria, siempre juntos, lideraron a Silos en una nueva era de paz y prosperidad, convirtiéndolo en uno de los mundos fundadores de la nueva República Galáctica. Su hogar, la Torre de Mando, ya no era solo un centro de operaciones, sino que se había llenado de calidez y risas. A menudo se los podía ver en el gimnasio, entrenando no con la desesperación de guerreros preparándose para la guerra, sino con la alegría de dos compañeros que se desafiaban y se hacían más fuertes el uno al otro. Y a menudo, esas sesiones de entrenamiento terminaban con besos robados y la promesa de algo más íntimo más tarde, una pasión que no había disminuido con los años, sino que se había profundizado, volviéndose más rica y juguetona. Un día, Hax entró en sus aposentos y encontró a Gria sentada cerca de la gran ventana, mirando hacia las llanuras rojas de Silos. En sus brazos, acunaba un pequeño bulto envuelto en mantas. Hax se acercó en silencio. La bebé tenía su mata de pelo negro y la mandíbula decidida de Hax, pero su piel tenía un hermoso y saludable matiz verde claro, un símbolo perfecto de sus dos mundos unidos. Él se sentó a su lado y rodeó a Gria y a su hija con sus brazos. La pequeña se removió y abrió los ojos. Eran de un brillante color gris tormentoso, como los de su padre. Ella tiene tus ojos, susurró Gria. Y tu terquedad, puedo sentirla, replicó Hax, con una sonrisa cariñosa. Miraron a su hija y luego se miraron el uno al otro. En los ojos del otro vieron el reflejo de un viaje increíble. Vieron al rudo mecánico que había aprendido a amar a una reina y a la princesa guerrera que había encontrado un hogar en el corazón de un trabajador. No eran el emperador y la emperatriz de ninguna nueva república, se negaron a esos títulos. Eran simplemente Hax y Gria. Socios. Amigos. Amantes. Y ahora, padres. Habían construido una familia, no con sangre y títulos, sino con acero, sudor y un amor tan poderoso que había hecho temblar a un imperio. La historia de Hax y Gria es un poderoso recordatorio de que el verdadero valor de una familia no reside en las tradiciones ni en los apellidos, sino en el amor incondicional y el respeto mutuo. En los comentarios encontrarás un enlace para hacer donaciones, lo que nos ayuda a seguir contando más historias y apoyar a mi familia. Y si te ha gustado, suscríbete al canal.